Ennio Morricone nació en Roma y murió en la misma ciudad con 91 años. Su padre trabajaba como trompetista y su madre era dueña de una pequeña empresa textil. El matrimonio tuvo 5 hijos. Ennio fue el primero. Desde pequeño, bueno, que lo cuente él. Mi fa un po' strano dire che io a 6 anni ho cominciato a comporre. Però così mio padre mi insegnò la chiave di violino, eravamo in villeggiatura, io mi mettevo a scrivere delle cose, ma delle cose erano delle sciocchezze enormi. Mi ricordo che erano delle cacce che poi strappai, delle cacce come le sentivo nei dischi o alla radio. Forse ero rimasto colpito dal Franco Cacciatore di Weber, dall'ouverture del Franco Cacciatore di Weber, quindi scrivevo, riproducevo probabilmente quelle cacce lì. E le cacce forse mi riportano, chissà, forse al western, a questa felicità di scrivere la musica per l'aria aperta, per il verde. Quindi dalle cacce nasce forse il western, chissà, forse, io non lo so, azzardo di ipotesi, però le cacce io le ho scritte, quindi corrispondono un po' alle musiche così que he fatto poi per Leone, nei western italiani. Además de la composición, al chaval le encantaba el ajedrez y la medicina. La medicina quedó en una afición pasajera, pero el ajedrez fue una pasión de por vida y llegó a enfrentarse con Karpov y con Kasparov. Un día, su padre le dio una trompeta y le dijo, más o menos, que se buscase la vida. El chiquillo sustituía a su padre cuando éste enfermaba y cuando fue llamado a filas en la Segunda Guerra Mundial. También lo matricularon para trompeta en el conservatorio, donde se graduó con 18 años. Los profes le aconsejaron que estudiase armonía, ya que se le daba especialmente bien. Ennio dice que su trabajo como compositor, más que una vocación, fue una adaptabilidad a la exigencia. Siendo un joven estudiante, asistió a uno de los últimos conciertos de Stravinsky en la capital italiana. Con 22, su amiga Adriana le presentó a su hermana, Maria Travia. Morricone se enamoró de María al instante, pero la muchacha no estaba convencida del todo. Un día, María tuvo un grave accidente mientras conducía y estuvo escayolada del cuello a la cintura durante semanas. Ennio permaneció junto a ella en todo momento y, así, día a día, gota a gota, hice que se enamorara de mí. Tras graduarse en instrumentación y composición, empezó a trabajar como compositor fantasma de películas. En esta época, compuso mucha música orquestal y de cámara, y su estilo era más vanguardista. Pronto dejó de ser un compositor fantasma y empezó a ganar popularidad propia, porque en sus obras... Io ho avuto sempre il pallino di mettere i suoni per la vita di tutti i giorni nei miei arrangiamenti. Io l'ho fatto per dare un contributo di verità a queste composizioni a me affidate. Okay. Scusi maestro, e possiamo sentirlo questo a solo per macchina da scrivere? Proverò. Así que, después de todo esto, los directores de cine empezaron a solicitar sus servicios. Morricone y Maria Travia se casaron, y poco después nació su primer hijo. Ennio tocaba la trompeta en una banda de jazz y hacía arreglos de música pop para la radio italiana. En ocasiones usaba seudónimos, y la radio italiana acabó contratándolo, pero renunció a su puesto el primer día, cuando le dijeron que la difusión de música compuesta por empleados estaba prohibida. A poco diventai il compositore per la televisione, per la radio, per il teatro, per tante cose e poi arrivai a poco al cinema. Con 33 dio el salto a la gran pantalla con la banda sonora del Federal y nació su segunda hija. Ennio tenía 35 años cuando conoció al director de cine Sergio Leone, pero como hablar de ellos me iba a ocupar media biografía, puedes ver el vídeo de la relación entre Morricone y Leone aquí. Con 36 años, Morricone formó parte de un grupo de compositores que interpretaban y grababan improvisaciones vanguardistas. El grupo funcionaba como una especie de laboratorio musical. Su álbum Feedback combina el jazz y la música de vanguardia con el funk. Actualmente se usa para samplear y es uno de los más coleccionables que existen. Ennio permaneció en este grupo hasta su disolución. Tras el éxito de la trilogía del dólar, Leone también quiso contar con Morricone para las bandas sonoras de otra futura trilogía, la de Érase una vez. 2 años después de empezar a colaborar con Leone, también creó la música para otro director de western, Sergio Corbucci, y escribió, pues... Pero vamos, que compuso western para un chorreón de películas que la vi con Pae. Cuando Morricone proponía diferentes ideas para una película, en ocasiones los directores elegían las que menos le atraían al compositor. Así que, entonces, se me ocurrió un método. Empecé a llamar a mi mujer para que escuchara todos los temas. Ella me daba su opinión. Problema resuelto.
Desde que los escucha María, los directores pueden elegir solo entre las piezas que previamente ha aprobado ella. María aparece en los créditos de famosas películas que veis en pantalla. Con 56, Ennio compuso la banda sonora para la película que él consideraba la obra maestra de Sergio Leone, Érase una vez en América, y 5 años más tarde el director falleció. Io prendevo praticamente quanto i peggiori compositori americani. Allora decisi di smettere di lavorare per il cinema americano. Dopo il successo di Mission, il mio cachet lievitò e adesso stiamo ai massimi possibili. Da lì nacque la mia risurrezione sul mercato americano. Morricone conoció al director Tornatore a través del productor de Cinema Paradiso. El compositor no estaba muy convencido del proyecto, pero el productor, tras mucha insistencia, acabó enviándole el guión. Cuando Ennio leyó la escena final, decidió dejar de lado el proyecto con el que estaba en manos y dedicarse a la banda sonora de esta película. Como curiosidad, el tema de amor principal fue compuesto por su hijo Andrea mientras estudiaba en el conservatorio. Su padre solo aportó algunas modificaciones y filmaron juntos la película. Con 62, trabajó con Pedro Almodóvar. El director siempre le decía vale a todo, y Ennio pensaba que Pedro estaba deprimido. Años más tarde, se volvieron a ver y el italiano le preguntó: dime la verdad, la música de Átame, ¿te gustó o no? Antes de que terminase la frase, Almodóvar contestó con gran entusiasmo: ¡me gustó muchísimo! Y empezó a reír. El italiano recuerda en sus memorias que su muchísimo nunca me convenció. También compuso y dirigió para series de televisión y, desde 1995, compuso para anuncios de televisión, como, por ejemplo, Dolce & Gabbana. Con 78 escribió el himno para los ajedrecistas y ese mismo año le otorgaron el Oscar honorífico por sus magníficas y polifacéticas contribuciones al arte de la música de cine. En diciembre de 2012, un jesuita le pidió que compusiese y dirigiese una misa dedicada al Papa. También le aclaró que no le iban a pagar, porque la iglesia ya sabemos que no tiene dinero. Pero mira, como María, su mujer, llevaba años pidiéndole que compusiese una misa, pues venga. Morricone aceptó escribir para una película de Tarantino, aunque ya había trabajado con el americano en 2 ocasiones. Con esta última película, Ennio fue nominado al Oscar a la mejor banda sonora original. Con 88 añazos, no sabía si viajar para la ceremonia porque consideraba que era un viaje muy largo para su edad y que el Oscar es como una lotería. Al final me dije que tenía que ir y eso hice. Fue, ganó y además le distinguieron con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Por cierto, Tarantino le caía regular. En 2019 realizó su última gira mundial y el 5 de junio de 2020 le otorgaron el premio Princesa de Asturias de las Artes. Poco después, Morricone estaba en casa, se cayó y se rompió el fémur. Lo trasladaron al hospital, pero no pudo recuperarse y falleció por complicaciones producidas por esta fractura femoral el 6 de junio de 2020 con 91 años. En el obituario que el propio Ennio redactó, pidió tener un funeral íntimo, porque no quería molestar, y dedicó sus últimas palabras a su esposa, María. Musicalmente, Ennio Morricone. Io ho fatto gli arrangiamenti per l'orchestra del Varietà, per la rivista, per la radio, per la televisione, per i dischi, per Gianni Morandi e per tanti altri cantanti. Sono andato ad Darmstadt, ho studiato con Petrassi, ho fatto questo, tutto questo si assomma, l'esperienza della musica concreta si assomma a questo e poi viene fuori piano piano, se uno non è passivo rispetto alla professione che fa, viene fuori uno stile. Fue nombrado Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana y vendió más de 70 millones de copias a lo largo de sus 7 décadas como compositor. Ganó el premio de música Polar, 6 BAFTA, 5 Grammys. Fue nominado al Oscar y, como ya hemos dicho, ganó con la última nominación, aunque ya recibió el Oscar honorífico en 2006. Como curiosidad, cabe destacar que el compositor era católico y afiliado confeso al Partido Comunista Italiano. Históricamente, la música para radio, cine o televisión ha sido denigrada en el ambiente académico. Stravinsky decía que la función de una banda sonora era la de acompañar a los diálogos, sin entorpecerlos, como la música de los café concert. Y Erik Satie hablaba de música semejante a una decoración. A partir de este prejuicio, los propios compositores de cine han subestimado su propio trabajo. Para terminar, cuando le preguntaron cómo le gustaría ser recordado en el futuro, Morricone contestó: como compositor. Quando invece c'è la depressione del regista che senti che ti dice vorrei una cosa tipo Tchaikovsky, allora io dico, io scrivo musica e la musica la scrivo io.